Seguimos meditando en la palabra de Dios y hoy quiero que empecemos el capítulo 3 de Segunda de Timoteo y vamos a ver el versículo 1 que dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estas meditaciones las vamos a titular También debes saber esto. Y bueno, esta palabra de advertencia era algo muy importante que Timoteo tenía que saber, pero que también cada cristiano debemos saber. Este tiempo peligroso del cual nos habla el apóstol Pablo, o el cual le advierte a Timoteo, no tiene que ver precisamente con tiempo, sino con personas, porque está hablando de el tiempo en los postreros días, dice ahí, postreros días, aquellos días que preceden al arrebatamiento de la iglesia, los últimos días de la iglesia, que no son necesariamente los días del fin del mundo, sino del fin de la iglesia aquí en la tierra. Entonces tenemos que saber estas cosas importantes. Antes que el apóstol Pablo partiera de esta tierra, advirtió en qué consistía este peligro. Hechos capítulo 20, verso 29 y 30 dice así: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, el peligro no está en los tiempos, sino está en personas que iban a entrar encubiertamente con apariencia de piedad. Dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces van a ser gentes peligrosas de las cuales nosotros tenemos que saber características, porque ellos representarán en cierta forma el espíritu del anticristo que está ya en función. Dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 2 versos 18 y 19: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice que han surgido muchos anticristos. Es decir, toda persona que practica cosas en contra de las enseñanzas de Cristo son anticristos en potencia. Es decir, tienen el espíritu del anticristo que ya está en acción en la tierra, según 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 7. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Aquí dice que ya está en acción el espíritu del anticristo, porque dice que, la palabra anticristo quiere decir en contra de Cristo, pero también quiere decir usurpando el lugar de Cristo. Y dice aquí que se sienta en el templo de Dios y se considera como Dios. Es decir, hombres de este calibre, de estas características se van a manifestar en estos últimos tiempos, y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alertas. También debes saber esto, que en estos postreros días, antes del arrebatamiento de la iglesia, se van a manifestar este tipo de hombres. Y bueno, esta palabra de advertencia ojalá que nos sirva para prevenirnos y cuidarnos y prepararnos para que no seamos tampoco engañados, y que cuando Jesucristo venga podamos irnos con él. Dios les bendiga, bonito día.